Vale, buenas tardes. Pasamos al siguiente bloque temático relacionado con blockchain y os dejo con Jorge Serna. A ver. Gracias. Bueno, cuando vi que tenía el slot que corresponde ahora, que es justo el slot de después de las pizzas, me decidí que tenía que efectuar una buena labor social y voy a intentar interferir en lo menor posible con vuestra siesta. Así que los que necesitéis descansar, hacedlo libremente. De hecho, espero poder contribuir un poco aburriéndoos con la charla. Eso sí, si vais a roncar, hacedlo bajito, no por mí, sino por no molestar a los compañeros. Para hablar un poquito de quién soy, porque algunos me conocéis, pero otros muchos no me conoceréis, yo estuve trabajando en Telefónica y más de 17 años y empecé de desarrollador haciendo mis pinitos en Java, acabé siendo director de producto y trabajando en cosas variadas, como fue el portal de voz. Antes de que hubiera estas cosas de Siri, Alexa, los asistentes vocales, nosotros lo estábamos haciendo por teléfono. Funcionaba mucho peor, pero es lo que tenía el llegar a soluciones a mercados antes de que estén preparadas. Hicimos el Yavoy, que no sé si lo llegasteis a usar o conocer, pero hubo un momento que una de cada 5 llamadas que pudierais hacer a un cliente de Movistar, pues durante el tono de llamada sonaba algún tipo de música molesta, el reggaetón que estuviera de moda o lo que fuera en ese momento. Y llegamos a tener 2 millones de clientes en España llevándolo. Hicimos sistemas de asistentes de guiado para vehículo basados también en voz. Antes de que hubiera smartphones, los hacíamos con unos aparatos que se llamaban las iPAQ, que inicialmente eran de Compaq y luego creo que se las quedó HP o algo así, que llevaban un sistema operativo Windows para móviles y que eso, pues antes de que hubiera TomToms en todos los coches y tal, pues hicimos pinitos de esos, o aplicaciones de comunicaciones como To Me y To Go, que por aquí algún partner in crime de To Me y To Go puede que haya. Y ahora mismo lo que soy es el responsable de producto en Securitize. Securitize, que es una empresa, una startup que está basada en San Francisco, aunque tenemos centros de trabajo en Nueva York y en Tel Aviv. Veréis que Madrid no sale aquí, porque yo soy la oficina de Madrid de Securitize. Toda la oficina de Madrid de Securitize soy yo. Levantamos más de 15 millones de dólares de financiación a finales del año pasado, lo cual nos pone en una situación tranquila para hacer lo que hacemos y tenemos un equipo de unas 25 personas, ahora alguna más porque hemos fichado algunos y esperamos durante este año más o menos doblar ese número. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues lo que tenemos es una plataforma que lo que permite es la emisión para las empresas que quieren emitir tokenizado algún tipo de activo que tienen, pues pueden hacerlo empleando security tokens. Entonces os digo eso y lo que pasa cuando se lo cuento a mi familia o lo mismo que cuando se lo estuve contando ayer en el social event a alguna persona que me decían ¿qué se está grabando esto, no? ¿Qué demonios son los security tokens? ¿No? ¿Qué es esto de los security tokens? Y entonces dices, ostras, pues ¿cómo explicas esto? Entonces, bueno, pues para explicarlo, lo primero es qué son los tokens. Los tokens estos que son típicos de arcade o de... ¿Esto tiene emisor? Mira, sí que bien. Los tokens estos de feria, en el fondo son, lo que pone aquí, algo que te puedes utilizar a cambio de bienes o servicios, algo que sirve como una forma alternativa de pago o de transmisión de valor. En el fondo, este tipo de sistemas, por ejemplo, se utilizan pues eso, en los arcades o en los festivales o en las ferias, porque en lugar de utilizar dinero de verdad, simplifican mucho la gestión de determinadas operaciones. El hecho de que, por ejemplo, en las ferias todas las cosas tengan precios que son 1, 2 o 3 tokens o una cosa así, y que tú lo único que tengas sean tokens para darles, les evita el tener caja en cada uno de los puestos, el tener que estar dándote cambio. Y luego también tienen una ventajilla adicional, que es que normalmente la gente cambia más tokens de los que luego va a gastar, pero luego no lleva los tokens otra vez para recuperar dinero, con lo cual además pues, le genera un determinado margen a los organizadores del negocio. Pero en el fondo, al final, es algo que se utiliza para poder obtener un valor a cambio. Y resulta que una tecnología
que ahora se ha puesto bastante de moda, pero que está muy relacionado con el concepto de intercambio de valor, es el concepto de blockchain. Cuando se habla de blockchain, y esto es todo lo que voy a hablar de blockchain en genérico, o sea, que el que viniera a esta conferencia esperando aprender lo que era blockchain, tío, si da la Wikipedia, es una Internet de valor. Se dice que es la tecnología que facilita la Internet del valor. ¿Por qué? Pues porque lo que permite es colaboración de manera sin necesidad de confianza entre un conjunto de personas que pueden mantener un registro común de las transacciones que están ocurriendo, es lo que se llama esto del Distributed Ledger, que registra qué pertenece a quién, de manera que no se puede cambiar externamente, nadie puede modificar y que donde antes decía 5 ahora diga 7, sin que quede un registro de quién ha hecho que donde antes decía 5 ahora diga que dice 7 y por qué razón ha sido, y que evita el concepto fundamental, que es muy delicado para lo que son activos digitales, que es evitar el doble gasto. Lo estábamos hablando, Roberto lo estaba hablando antes con los temas estos de los videojuegos, el hecho de los derechos de propiedad. Cuando una cosa como el software es algo que haces un CP de un fichero y consigues otra copia exactamente igual, pues es muy difícil el que algo lo gastes, porque podrías hacerte una copia, gastarte la copia y quedarte con el original. Entonces, el tener un sistema en el que si cuando gastas algo deja de ser tuyo y pasa a ser propiedad de otra persona, pues tiene unas características que es lo que fundamentalmente le permiten servir como mecanismo de intercambio de valor, como dinero. Por eso el primer caso de uso fundamental de intercambio de valor ha sido Bitcoin, que Bitcoin es un dinero digital y que en el fondo pues es una especie de token. Pero más allá de lo que es la red de Bitcoin, han surgido otro tipo de blockchains que incorporan un concepto nuevo, que son los denominados smart contracts, que facilitan, entre otras muchas cosas, esto no es el único objetivo de los smart contracts, pero es el relevante para el concepto de los tokens, es que tú, mediante smart contracts, lo que puedes hacer es generar otro tipo de monedas, coins o tokens que sean específicos para un tipo de servicio de producto que quieras dar. En la red de Ethereum, que es una de las blockchains más populares, existe el concepto de tokens en forma de una cosa que es el ERC20. ERC20 es sencillamente un estándar de Ethereum. Igual que en el mundo de Internet existe el concepto de RFQ, las RFQs, que es el Request for... es RFC, efectivamente, es la misma C. Estaba pensando en otra cosa con la Q. La Q es for quote, que es cuando estás haciendo compras, que es una cosa distinta. En Internet tienes las RFCs, Request for Comments, que es lo que permite la estandarización de protocolos dentro de Internet. En Ethereum es en el Ethereum Request for Comments, que son las RCs, que básicamente son procesos mediante los que la comunidad llega a estándares que todo el mundo utiliza. Y yo diría que el estándar más persistente en Ethereum ha sido ERC20 como la definición de cómo se tienen que implementar los tokens en la red de Ethereum. Y los tokens se implementan mediante un smart contract. Un smart contract es, de manera muy básica, código que se ejecuta dentro del blockchain y que tiene un estado asociado. Para los más viejos del lugar son Enterprise Java Beans. Son fundamentalmente métodos y un estado que van de manera conjunta y que funcionan dentro del blockchain, que permiten a determinadas personas invocar ese tipo de métodos y que puede dar lugar a cambios del estado que está manteniendo. Con ERC20, lo que básicamente se definió cuál es el API que tiene que presentar un smart contract para que sea un token. Y es una API muy sencilla. Aquí la tenéis enterita. Fundamentalmente lo que define es una serie de funciones que no las voy a hacer en orden, pero yo creo que sí que las voy a hacer todas porque ya digo que son muy pocas, en la que en primer lugar lo que tienes es la de total supply, que básicamente lo que estás diciendo es qué cantidad de tokens de este tipo hay en el mundo. Balance of es la fundamental porque con balance of tú le das la dirección de un potencial propietario del token. La dirección es una clave pública, pero bueno, la dirección de una persona
y le dices, oye, esta persona ¿cuántos tokens de este tipo tiene? Y te da el balance, el entero, que representa el número de tokens que tiene. Si le preguntas la allowance, lo que le estás diciendo, bueno, voy a pasar primero a la de transfer y transfer from porque son más interesantes. Transfer es lo que te permite sencillamente mandar tus tokens a otra persona. Tú le dices, oye, yo quiero transferir 5 tokens a esta otra persona. Y eso es lo que te permite hacer en el fondo una forma de pago. Porque si tú tienes más de 5 tokens, te permite esos 5 tokens pasárselos a otra persona. Con approve, lo que puedes es darle permiso a otra persona a que acceda hasta un máximo de un número de tokens que tienes dentro de tu balance, en tu propiedad. Con lo cual puedes autorizar a alguien a que coja esos tokens. Y la allowance lo que te permite es básicamente consultar cuántos tokens una tercera persona tiene acceso dentro de tu cuenta. Y finalmente, transfer from es lo que permite a esa tercera persona el decir, oye, yo quiero de esta persona a esta otra dirección mover tantos tokens. Normalmente el código, la implementación de estos métodos, que dentro de la definición de ERC20 se describe en detalle determinadas restricciones que tienen que cumplir, pues te dice fundamentalmente que para que tú puedas transferir, para que la función transfer funcione, tienes que transferir un número de tokens inferior a las que tienes determinados en tu balance, que parece bastante obvio, pero es una cosa que se tiene que cumplir. Y, por ejemplo, para que el transfer from funcione, significa que la persona que llame al método transfer from tiene que tener un approve, bueno, un allowance asignado a la persona de la que está cogiendo tokens suficiente para poder hacerlo. Fijaos que el transfer from permite que un tercero mueva entre dos personas que no son ese tercero. Es decir, que se utiliza fundamentalmente para dar permiso, por ejemplo, a otros smart contracts para que puedan hacer transacciones en tu nombre en determinadas circunstancias. Luego, en el fondo, esto es un API que cualquiera que se desarrolle una implementación de estos métodos es capaz de crear un depósito de valor que es reconocido en toda la red de Ethereum. Es decir, era una manera para que los developers fueran capaces de imprimir su propio dinero. Y eso es lo que ha pasado. Ha pasado un fenómeno que son las ICOs, que ha hecho que multitud de empresas y organizaciones lo que hagan sean crear sus propios tokens de manera que ofrecen mecanismos para que la gente los compre inicialmente y luego, como tienen todos esos mecanismos para poder ser transferidos o para poder ser transferidos en ciertas circunstancias, se monten mecanismos alternativos de intercambio como casas de cambio, exchanges y demás, que permiten a esos tokens revalorizarse, valer más o valer menos, etc. Y bueno, pues ha habido muchos. ICO viene de Initial Coin Offering, que es una variación sobre IPO. IPO, que es Initial Public Offering, es lo que hacen las empresas cuando salen a bolsa. Hacen una oferta pública de acciones. En español es OPA. OPA es oferta pública de adquisición, pero bueno. Hacen una oferta al público para que pueda adquirir sus acciones. Pues en este caso era en lugar de acciones, lo que estamos vendiendo son coins, así que le vamos a llamar ICO y que cualquiera pueda comprar estos tokens. Y esto en 2017 pues, fue, digamos, la bomba. Hubo más de 10.000 ICOs y se levantaron billones de dólares en concepto de ICOs, de gente poniendo dinero para comprar estos tokens que servían para, pues no sé, hay un Filecoin que era para montar una especie de Dropbox distribuido, Tesos que estuvo levantando dinero mediante una ICO con un token en Ethereum para montar su propia blockchain que es Tezos. Bancor, si lo buscáis, es como se pretendía que se llamara una especie de moneda única a nivel global que se convirtiera en el depósito de valor para conciliación de depósitos entre países y que básicamente Estados Unidos dijo el dólar. Y entonces pues nunca existió, pero esto es lo que propuso Keynes para este tipo de mecanismos.
EOS, que es otra blockchain. En total, billones de dólares se han levantado con este mecanismo. Y todo el mundo estaba invirtiendo, salía el nuevo token y decía, es que estos luego se revalorizan por 10 o por 100 o por 1000, hay que comprar los tokens estos que van a valer un montón. Y decía la gente, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve el token? No, el token va a dar una utilidad. Tú lo que estás es dando dinero a este proyecto que va a construir esta gente y luego con el token vas a poder utilizar los servicios de este proyecto. Pero el proyecto va a ser tan cojonudo que los tokens se van a revalorizar y por tanto tú vas a poder beneficiarte por haber tenido ese token. Incluso si no vas a utilizar el proyecto, porque como se va a revalorizar el valor del proyecto en sí mismo, se lo vas a poder vender a otra gente. Pero claro, el concepto de conseguir dinero para financiar un proyecto de manera que el valor que representa tu participación en el proyecto se lo puedas revender a alguien por un beneficio, eso ya existía. Eso de toda la vida en Estados Unidos se le llama security, es un instrumento financiero. Es una acción, es una participación en una compañía, es propiedad de un determinado activo. Eso ya existe. Y mira, este es el ejemplo de una acción de la Compañía de las Indias Orientales. El concepto de compañía venía de eso, de, oye, nos juntamos una serie de personas que individualmente no seríamos capaces de afrontar un determinado proyecto, contribuimos, el proyecto se ejecuta y de los resultados de ese proyecto nosotros obtenemos un beneficio, aunque nosotros no lo hemos ejecutado. Y si durante la ejecución de ese proyecto yo necesito el dinero, pues a lo mejor lo que tengo es la posibilidad de esa propiedad parcial del proyecto, se la puedo transferir a otra persona y que me dé dinero a cambio. Entonces, claro, no es una cosa nueva. El hacerlo en blockchain puede traer ciertas ventajas y voy a hablar luego de eso. Pero el problema fundamental es que porque la tecnología sea nueva no cambia fundamentalmente de lo que se estaba hablando, que es de propiedad fraccional de un interés económico en algo. Entonces, claro, pues los reguladores dijeron, oye, que igual estas cosas hay que hacerlas de una manera un poquito distinta. Y los reguladores no son malos ni son buenos, son reguladores, pero quiero decir, como todo poder, un poder se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Pero muchas veces el objetivo inicial es para el bien y el objetivo de los reguladores es proteger a la gente. A veces el exceso de protección se puede considerar paternalismo. Pero en el fondo lo que han visto es que más del 50%, y algunos dicen del 90% de las ICOs no consiguieron sus objetivos. Algunos directamente es que ni pretendían conseguirlos porque eran directamente un timo. El modelo de estafa, aunque con Internet se ha digitalizado y expandido sustancialmente, no es una cosa tampoco nueva. Ya existían regulaciones que iban en contra del concepto de lo que se llama pump and dump, que son mecanismos por los cuales determinados actores pueden, utilizando información falsa o cualquier otro tipo de cosas, aumentar el valor de un activo financiero creando falsas expectativas con idea de que cuando suba de valor ellos venderlo a precio alto y luego cuando se da pegue correspondientemente, pues que el que reciba ese efecto pues es su problema. Y eso se suele basar en el concepto de asimetría de información. Normalmente el que trabaja directamente en un determinado proyecto sabe si eso va bien o sabe si eso va mal y puede selectivamente hablar de ciertas cosas para que parezca que va mejor y que suba el valor y utilizarlo para liberarse él o con otros fines torticeros. No sé si habéis seguido lo que pasa con Elon Musk y Tesla recientemente, pero las empresas públicas, las empresas que están cotizando en bolsas de valores, como Tesla, cuando hacen determinadas comunicaciones, las tienen que hacer formalmente, a través de comunicándoselas a las agencias correspondientes, pues en España en la Comisión del Mercado de Valores y en Estados Unidos el SEC, que es la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Activos Financieros y Casas de Cambio.
y se tienen que comunicar y determinadas cosas no se pueden decir si no están respaldadas por cosas auditadas, porque si no dice Tesla, pues dice Musk, bueno, pues estoy pensando en recomprar Tesla con un premium del 30% porque ya tengo inversores. Y entonces hace la acción, ¡hostia! Se va todo para arriba. Y luego, no era verdad. ¡Ah, qué pena! Pues ese tipo de cosas, este tipo de organizaciones, lo que se preocupan es de garantizar que eso no ocurra. Y entonces cuando alguien dice, oye, yo quiero vender participación en un proyecto que voy a construir, pues hay una serie de regulaciones en las cuales pues, tú tienes que ofrecer determinada información que garantice cómo se va a conseguir, tienes que ofrecer ciertas garantías de quién está invirtiendo en ese proyecto, saber quiénes son tus inversores para poder comunicarte con ellos y para poder también darles los beneficios que les correspondan cuando sea, y que determinada información que comentes esté auditada, por ejemplo, si eres un determinado tipo de empresa, o si quieres ahorrarte esos costes de auditoría porque son muy elevados, entonces restringir el tipo de inversores a los que accedes, que tienen que ser inversores que hayas garantizado previamente, que son sofisticados. Hay reglas que lo que están pensadas es para que desaprensivos no manipulen el mercado y se dediquen a hacer timos de la estampita. Y entonces, pues lo que dijeron, pues es que estamos mirando estas cosas y es lo que estáis vendiendo es, si compras esto vas a poder usar un servicio que no existe y que vamos a construir con el dinero que nos has dado. Pues eso no es así. Eso no puede funcionar así y hace falta que esto esté regulado. Y esta captura, no le he cogido la fecha, pero vamos, es de la semana pasada. Están poco a poco, pero sistemáticamente, yendo detrás de todas las empresas que han estado levantando dinero de este tipo de manera irregular y que no han hecho los controles adecuados para decirles que lo tenían que haber hecho bien. ¿Y cómo se hace bien? Pues en lugar de tokens, lo que haces son security tokens. Es decir, emites participaciones que sí, que tienen la forma de un token y por tanto pues tienen una representación digital y están en blockchain y se pueden tener en un wallet y los puedes transferir en determinadas circunstancias, etcétera, 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 pero que lo hagas conforme a la regulación. En Securitize, en el pico, digamos, de las ICOs en 2017, fue cuando empezaron a decir, oye, pues nosotros lo que pensamos es que hay que hacer esta cosa de security tokens. Todavía no había el SEC, el regulador americano, dicho nada de que estas cosas fueran ilegales, ni que hubiera ningún tipo de problema, ni demás. Pero ya estaban pensando que si una cosa que se iba a emitir estaba directamente respaldada por un activo, pues el objetivo no es decir, esto es una tecnología nueva, no le aplican las leyes que existen, sino vamos a ver cómo aplicar las leyes que existen a una tecnología nueva. Y de eso va el tema de los security tokens, de emitir participaciones que representan un activo que puede ser una empresa, puede ser la participación en un fondo de inversión, puede ser un trozo de un edificio, puede ser un trozo de una pieza de arte, puede ser lo que se habla de securización de flujos de ingresos, es decir, una actividad que genera dinero, el tú tener una participación que te da derecho a un porcentaje del dinero que vaya generando a lo largo del tiempo, sin que seas propietario de la empresa, que son conceptos financieros un poquito distintos, pero que viene a ser exactamente lo mismo. Os estoy dando una turra financiera importante, pero es que es de lo que va esto de los security tokens, lo siento mucho. Entonces, dices, vale, bueno, y esto, dice, yo ya tengo acciones de Telefónica en ING Direct. ¿Qué ventaja tiene que todo este tipo de cosas se hagan a través de smart contracts, que se hagan a través de blockchain? Y tiene muchas cuestiones que en muchos casos no se perciben en el caso de acciones públicas, como son las de empresas que tú puedes comprar a través de tu broker de valores en mercados públicos, pues eso, como son las acciones de Telefónica o como son las acciones del BBVA, pero que es muy distinta la situación para acciones de empresas que no están listadas en mercados públicos, para acciones de startups o para participaciones en pequeños fondos de venture capital, pequeños, que en suma valen trillones de dólares a nivel mundial, pero que están muy fragmentados y que tienen una serie de restricciones adicionales. Entonces, el utilizar mecanismos basados en blockchain pues ofrecen cosas como liquidez, capacidad de tener trozos muy pequeños de fracciones de una acción
que no es práctico el hacerlo cuando esas acciones se representan en papel, como es muchas veces el caso para empresas privadas, cuestiones de eficiencia, transparencia. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente hablar es que, como lo que están representados es mediante smart contracts, que es software, lo que puedes hacer es que las cuestiones de que cumplan la ley y las cuestiones de que tengan capacidades de ser programables, en el fondo es una cuestión de codificar software y de construir las APIs y las arquitecturas adecuadas que pueden ocurrir dentro de blockchain. Así, por ejemplo, igual que os hablaba antes de que el ERC20, el ERC20, define la manera en cómo se hace un token, es un API nada más. La implementación de ese API tú puedes hacer lo que quieras. Con lo cual, si dentro del smart contract de un security token, en la función de transfer, en lugar de la única validación básica que os comentaba antes, que es que tú para poder transferir 20 tokens tienes que tener 20 tokens por lo menos, puedes incorporar reglas adicionales legales que se validen durante el tiempo de la transacción, de manera que solo permites que los tokens se muevan si se cumplen determinadas circunstancias. ¿Qué tipo de circunstancias tienen que cumplir? Pues dependen mucho de las regulaciones locales. En Estados Unidos, por ejemplo, determinadas emisiones de valores tienen que estar bloqueadas durante un año. Es decir, a ti te dan la acción correspondiente, la security correspondiente, y tú no puedes venderla durante un año. Pues una de las cosas que se comprobaría aquí es si el propietario es americano, que no la mueva hasta que haya pasado un año desde la fecha de emisión que tenemos registrada. O, por ejemplo, puede haber límites de inversiones. En Europa existe una cosa que se llama la Small Network Exemption, que significa que determinados activos financieros no hace falta que se registren en el equivalente a la Comisión del Mercado de Valores y en otro tipo de foros, si garantizas que tienes un total de menos de 150 inversores individuales. Si tienes menos de 150 inversores individuales, pues se supone que no estás exponiendo a un público general a ese tipo de riesgo, que esas 150 personas saben lo que están comprando y que por tanto lo puedes limitar. Pues si tú lo que compruebas es, oye, a raíz de esta transferencia daría lugar a que llegara a tener 151 inversores europeos, pues si llego a 151 lo rechazo y si son solo 150 lo mantengo. Todo este tipo de cuestiones se pueden controlar dentro del código del smart contract y hacerlo. Pero realmente para hacer todo este tipo de cosas hacen falta cosillas un poquito más complicadas. Cosillas un poquito más complicadas porque una de las cosas que os he estado diciendo es si el inversor es americano o si el inversor es europeo. Y todo este tipo de cosas, blockchain de por sí no lo conoce. Entonces, para poder realmente construir todo ese tipo de cosas, una de las cuestiones que hemos hecho en Securitize es definir un protocolo que es un conjunto de smart contracts y la relación que tienen entre ellos para gestionar este ciclo de vida de los activos financieros. Y así el token en sí mismo, que es un smart contract, tiene una parte de esta lógica, pero por ejemplo tenemos aquí el Registry Service, que lo que guardamos en el fondo es una especie de base de datos, pero que está almacenada en el blockchain y que se consulta en tiempo de ejecución de una transferencia en blockchain, en el que se asocian las diferentes direcciones de las wallets que tienen estos tokens con información no personal, porque sería una cuestión de privacidad delicada, pero sí suficiente de categoría y de información que permite tomar decisiones reguladas. Es decir, pues saber si pertenece a un ciudadano americano o a un ciudadano español o a un ciudadano alemán o a un ciudadano belga y si ese ciudadano tiene característica de inversor sofisticado o si tiene una característica específica de la regulación americana que es inversor acreditado, las características que tenga. Tenemos el Compliance Service, que fundamentalmente lo que se encarga es de tener las reglas específicas que aplican a ese activo en particular, porque activos distintos van a tener regulaciones y limitaciones distintas, con lo cual cada token que se lanza tiene un Compliance Service distinto. O, por ejemplo, el Trust Service que mostramos aquí, que lo que permite es también el ofrecer una especie de gestión de acciones basadas en roles. Automáticamente el permitir pues, que los emisores de los tokens
pueden hacer determinadas cosas que otros no pueden hacer, los inversores puedan hacer determinadas cosas o las exchanges que se autoricen tengan capacidad de hacer determinadas cosas dentro del conjunto de la arquitectura de smart contracts que ofrece el token. Y le da al botón que no es. Y esto contempla todo el ciclo de vida. Una de las cosas que, sobre todo en el mundo, en la parte de las ICOs, en los que se veía, yo lanzo los tokens, saco pasta y luego desaparezco, pues la gente lo que se enfocaba era en la parte de emitir el token. Dices, oye, yo emito el token y ya he terminado. Pues no has terminado, porque después de emitir el token, como os digo, tienes que buscar cuando hay liquidez, cuando la gente quiere tener formas de poder vender sus tokens después de haberlos comprado, pues mecanismos de cómo te integras con las casas de cambio correspondientes, que tienen que ser casas de cambio que estén también reguladas, que tengan la licencia adecuada y demás, y a las que les permitas que incorporen a nuevos inversores al sistema, o, por ejemplo, durante el ciclo de vida, cosas como el pago de dividendos, cosas como el poder, por ejemplo, facilitar que la gente vote en decisiones de gobernanza de una organización. O una cosa curiosa que descubres cuando empiezas a mirar cosas más de regulación y que hay que ver cómo funciona en el mundo de blockchain frente al mundo normal, que son los procedimientos que se llaman de lost shares, de acciones perdidas. Y es que, regulatoriamente, si tú eres el propietario de una acción perteneciente a una compañía y, por lo que sea, pierdes el título que justifica esa propiedad, tú tienes derecho a ir a la empresa y que te emitan un duplicado. Por ejemplo, cuando las acciones, que para empresas privadas es muy típico, el certificado lo que te daban era un papel, pues como el que habíamos visto antes viejo de las empresas de las Indias Orientales, pero que a día de hoy en regulación para muchos tipos de empresas sigue siendo la manera en la que se suele justificar la propiedad, y la tenías en tu casa y se quema tu casa, ¿has perdido la propiedad correspondiente que representaba esa acción? No, tú tienes derecho a ir a la empresa y decir, oye, que yo soy fulanito, que sabéis que soy accionista porque me tenéis en vuestro libro y que, oye, que he perdido la acción, que por favor que me imitéis un duplicado. Pues eso, en el mundo blockchain es, oye, que yo tenía mis acciones, por ejemplo, aquí en una wallet hardware, y lo he perdido. Y lo he perdido y no tenía copia de la clave de restauración correspondiente, que si puedo recuperar mis acciones. Pues legalmente estás obligado a poder darle ese servicio al accionista. Y para poder hacer eso, pues lo que tienes que hacer es en los smart contracts implementar las capacidades adecuadas para que solo en determinadas circunstancias y solo el emisor pueda invalidar determinados tokens y reemitir nuevos tokens a una nueva dirección al mismo inversor. Nuestra plataforma, aparte de la parte de blockchain, pues tenemos otra serie de cosas que ocurren fuera. ¿Cuánto me queda? Pero si no se ha dormido todavía nadie. Bueno, sí, he cumplido objetivos. Pues bueno, pues la plataforma tiene más cosas que fundamentalmente son servicios web que están ejecutándose además en Amazon Web Services, pero que fundamentalmente lo que permiten es el registro de inversores, que los inversores inviertan en oportunidades y demás. Y pues estamos ahora mismo liderando este mercado, que todavía es un mercado pequeño porque están haciendo ahora y lo estamos inventando por el camino, que es una de las cosas chulas de lo que estamos haciendo en Securitize, que todas estas cosas no existen, nos las estamos inventando y estamos esperando que en algún momento algún regulador nos diga, pues eso no está bien, y les digamos, bueno, pues vamos a hacerlo bien porque es nuestro objetivo. Pero que nos ha permitido pues lanzar una serie de tokens que están ya trading. Este es el problema de la traducción. En marketplaces que están regulados, haciéndolo correctamente, y que estamos todo el día buscando los límites de la tecnología blockchain, de los servicios financieros y de la regulación. Y que nada, pues mola, y a ver si algunos queréis apuntar, hablad conmigo y vemos qué se puede hacer para ampliar la oficina de Madrid de Securitize. O de Barcelona, o de Valladolid. Dime.
Buenas. El objetivo de vuestro sistema es cumplir con la regulación y para eso hay que renunciar a ciertas cosas que, digamos, están un poco en el ADN de blockchain, por lo menos de Bitcoin y Ethereum. Por ejemplo, la fungibilidad, el que sea permissionless, etcétera, etcétera. Porque es imposible, las dos cosas no son compatibles. Y eso me lleva a pensar, ¿de verdad nos hace falta poner esta información encima de Ethereum o de cualquier otra moneda que ya exista? Porque puedes conseguir el objetivo de traceabilidad por otros mecanismos que serían más baratos. Al final tú estás ofreciendo unas propiedades y si no necesitas usar una cadena de bloques distribuida con los costes de gasolina que en el caso de Ethereum conlleva, ¿por qué hacerlo? Y se me ocurre que quizás es porque es una forma de subirse a una tendencia tecnológica y de inversión, pero ¿hay alguna otra justificación? Sí. O sea, el representar lo que estamos haciendo como una base de datos centralizada ya ocurre a día de hoy. Es como funcionan los mercados financieros. Muchos activos financieros se representan digitalmente, pero hay multitud de actores, involucrados que cada uno tiene su propio sistema centralizado y el coste y los tiempos que se invierten en el proceso de conciliación son elevadísimos. El modelo fundamental, por ejemplo, del mercado de acciones en Estados Unidos es que en los libros de cuentas de las empresas las acciones están todos a nombre de una única entidad, que es la Clearing House Global, porque es donde están depositadas físicamente todas las acciones, que a su vez en sus libros de cuentas lo que tienen es registrados quiénes son los broker dealers que tienen las cuentas de los clientes finales. Y cuando hay mecanismos de conciliación, supone gente... bueno, eso se hizo fundamentalmente porque antes las acciones las tenían directamente los broker dealers y la bolsa se cerraba los viernes, porque los viernes iba gente en motos entre los broker dealers llevándose las acciones para cerrar los trades que se hubieran hecho durante el día. Todo eso lo que da lugar son unos costes de lo que se llama counterparty risk, el que existen operaciones que alguien vende supuestamente teniendo una acción y que cuando se va a cerrar ese proceso no la tiene, altísimos. Y eso en el caso de acciones que están en mercados públicos, es decir, que se tienen al portador, no tienen limitaciones de transferencia. En el caso de acciones de empresas privadas que tienen restricciones de transferencia, sencillamente el validar una acción correspondiente, cuándo fue emitida, de qué manera, con qué restricciones, quién lo puede hacer, hace que los cierres de ventas de acciones de empresas privadas suelen tardar del orden de semanas, a día de hoy, incluso aunque haya registros digitales, porque no existe una base de datos común entre todos los posibles actores que refleje esa información. Y eso es realmente lo que te da blockchain. Cuando estás utilizando blockchain y un estándar como RC20 para representar la propiedad de un activo, significa que, por ejemplo, lo que tienes es un ecosistema. Por eso se habla del concepto de Internet de valor, porque el objetivo no es que una empresa pueda dar todo el servicio, sino que empiezan a aparecer distintos actores que puedan colaborar de manera más o menos desestructurada sobre una base común, que es lo que precisamente te soluciona blockchain y la existencia de una API como RC20. Entonces nosotros podemos lanzar nuestros tokens sabiendo que van a funcionar con gente que utiliza MetaMask como wallet o que utiliza un ledger hardware como wallet, que van a poder listarlo en marketplaces como es Open Finance, con quien estamos integrados, o con 5 más con los que estamos trabajando, pero que realmente el modo de integración con nosotros es prácticamente mínimo. Es sencillamente que ellos nos digan qué van a hacer y nosotros los autoricemos on-chain a través de ese Trust Service que os habíamos enseñado. Y el poder hacer todo eso es porque estamos utilizando un sustrato común y compartido que es blockchain. Se podría ver técnicamente, eso sería equivalente a que hubiera un actor del que todo el mundo se fiara, que tuviera una base de datos centralizada y lo pudiera hacer. Y seguramente sería tecnológicamente a mucho menor coste. Pero organizativamente nadie está dispuesto a decir este es el actor principal y todo el mundo va a ir a trabajar con él, pues porque no es como funcionan. Las empresas no se fían de compartir su información, salvo que la estemos compartiendo todos y sea toda la misma, que es lo que está facilitando blockchain.
Tenemos una última pregunta que la posibilidad tendrá una respuesta breve, porque vamos un poco mal de tiempo. Vale. Si no, es simplemente, entiendo que lo importante es asegurar que la implementación del smart contract cumple con la regulación, ¿no? ¿Y quién y cómo garantiza eso? O sea, ¿cómo sabemos que vuestra implementación de los security tokens es compliant con la regulación? Esa es una muy buena pregunta. Realmente no es tanto el asegurar que la implementación cumple con la regulación, sino el que nosotros tengamos una implementación que en la medida de lo posible garantice que no se van a producir intercambios ni posesiones de esos tokens o de esos activos financieros que puedan considerarse ilegales. Entonces, en ese sentido, la regulación es muy vaga porque los reguladores quieren que sea así. O sea, el SEC, que es el que está atacando y diciendo, pues las ICOs que hemos visto hasta ahora son todas ilegales. No ha dicho unas reglas de esto es lo que hay que hacer para que una ICO sea legal y esto es lo que habría que hacer para que sea ilegal. De momento han dicho, estamos revisando y si vemos que es ilegal vamos a por ello. Es decir, es una cosa relativamente vaga y en la que hay involucrados abogados y interpretaciones de la ley y demás. Nosotros lo que estamos haciendo es, primero, ofrecer una determinada interpretación de la ley que, como no somos ni ofrecemos consejo legal, recibimos input de los abogados de la gente que quiere hacer emisiones para asegurar que eso se cumple y que lo que se decida que se va a cumplir se cumpla conforme al smart contract y para eso, aparte de nuestra implementación y nuestros tests, también existen auditorías por parte de terceros y además una capacidad fundamental que es que nuestros smart contracts aceptan el ser actualizables. Es decir, si hubiera un cambio de la ley o un cambio de la interpretación de la ley, eso cambiaría. Que es del tipo de cosas que dicen, eso va en contra de la filosofía de blockchain. Pero otra vez, no estamos haciendo un producto filosófico, estamos haciendo un producto que soluciona un problema real con la emisión de activos financieros y que blockchain como plataforma nos ofrece una serie de ventajas de ecosistema que son las que estamos aprovechando, aunque no estemos siendo ideológicamente puros en el uso de blockchain. Ah, bueno, no, que ya no había más, ¿no? Ya no había más. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el cuaderno.